Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Damje Dewe Jodan Dembara Joje Dunga Dan Dunga Je Jodan Rawa Joje Dunga Mebe Dewa Tamba Mendawa Joje Yere Jadan Rave Donyo Jebola Nebar Juruje Wanden Zave Lama Rambuje Tage Jewura Peme Dejol Gade Jembe Gone Jeson De Kuson Tuje Ngot Zaldo So Last week, I started to talk about bodhicitta. We try to develop love and compassion and kindness to other beings. And due to this, your own state of mind also became more positive and balanced with negative visions. And it's very important for the practitioners because without compassion, love, then practice doesn't give so much good natural development of the good result. Of course, when you're studying Dharma and meditate, this gives some relative result. But in order to, we talk about a kind of we try to develop, reduce the suffering, and then try to develop our mind a similarity as bodhisattvas and following the Buddha's way of enlightenment. And for this, bodhicitta is very important. That's the reason I'm often repeating, remind again, because generally our human beings, we have a kind mind, but at the same time, due to the obscuration of the emotions, or obscuration by the emotions, and quite difficult to apply the bodhicitta. Due to many conditions or circumstance, then our mind change and lose the bodhicitta concept. So then this is important, is special for the Vajrayana practice. With the bodhicitta mind, then protected our mind and all conditions, and do not fall negative kind of experience. Hola a todos. La semana pasada empecé a hablar del tema de la bodhicitta, la mente del despertar. Lo que intentamos es desarrollar el amor bondadoso y la compasión hacia los demás. Y a través de esto, nuestro propio estado de ánimo también se vuelve más positivo o armonioso y se viene a equilibrar con respecto a nuestras visiones negativas. Es algo muy importante para los practicantes, porque sin compasión ni amor, entonces la práctica no trae resultado, o más bien no ocurre el desarrollo natural de un resultado positivo. Claro, cuando estudiamos el Dharma y meditamos, esto nos aporta un cierto resultado relativo. Pero aquí hablamos del hecho de que buscamos reducir el sufrimiento o malestar y que queremos desarrollar nuestra mente
de la misma manera que los bodhisattvas y seguir el camino al despertar del Buda. Entonces, para esto la bodhicitta es algo muy importante. Y esta es la razón por la cual repito este tema a menudo y que se los recuerdo de nuevo y de nuevo. Generalmente, como seres humanos, nuestro estado de ánimo es bastante bondadoso o amable, pero al mismo tiempo, por el hecho de los oscurecimientos debidos a las emociones, resulta bastante difícil aplicar la bodhicitta. Porque por el hecho de varias condiciones o circunstancias, nuestro estado de ánimo cambia y perdemos el concepto de la bodhicitta. Y también esto es importante especialmente para las prácticas del Vajrayana, pues con la mente del despertar o bodhicitta protegemos nuestra mente o protegemos nuestro estado de ánimo de todo tipo de situación y nos impide caer o dejarnos llevar por las experiencias negativas. De la pratique du Vajrayana, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, est quelque chose de crucial parce que c'est l'élément qui nous protège, qui protège notre condition, qui va venir nous protéger sur le chemin et nous éviter de tomber dans des actes néfastes et d'avoir donc à en expérimenter ou en éprouver les résultats. So now, reason why we develop bodhicitta, because due to this, then apply the practice of the meditation or like rituals, and the combination, then you get a result of the like a vision of the teaching of the Buddha, you know. So without bodhicitta, then result is the kind of deep enlightened mind is very difficult to develop. So therefore, always we talk about this bodhicitta. But then also sometimes we are blocked by the kind of certain limited of the vision of bodhicitta. So therefore, we have to think a lot of reflect yourself, and then any occasions you try to little bit link with the bodhicitta. You know, this is very important because this is in the bodhisattva's prayers. I try to apply like bodhisattvas, but then time being, I try to apply according with my my capacity. That means according with my capacity, but I try to reach capacity of the bodhisattvas. You know, this kind of prayer of the bodhicitta prayers. Reason why this? Because actually human beings are not so kind of bad. We have kindnesses we have, but bodhicitta has to be more kind of knowledge of the. We have to development of our knowledge. So in order to do this, we have to refer with a few teachings, and combine. And these teachings are we apply our experience of the during we are kind of related with the human beings or animal beings, you know, and also special when we try to achieve something like worldly things through this, and there is a myself facing with the others, and this relationship, what I feel, what I think, and refer with the teachings. If you kind of constantly, gradually, if you do, then slowly we get the vision of the similarity of the bodhisattvas, you know. When you got vision, then each experience you can develop, you can make kind of improve. Some are kind of you have to kind of reduce, some you have to apply. So through this, then slowly you get like we call it Changju Sem, but kind of
kindness of the mind, La razón por la cual desarrollamos la bodhicitta es que cuando aplicamos la práctica de la meditación o de ciertos rituales en combinación con este estado de ánimo, la bodhicitta, entonces podemos obtener el resultado, es decir, la visión de las enseñanzas del Buda. Mientras que sin bodhicitta, este tipo de resultado profundo que es el despertar es muy difícil de obtener, de desarrollar. Esta es la razón por la cual siempre hablamos del tema de la bodhicitta. Pero a veces nos encontramos bloqueados por una forma de visión limitada de lo que es la bodhicitta. Entonces es importante pensarlo mucho y reflexionar por nosotros mismos. Y también, en cualquier ocasión, procurar vincularnos un poco con la bodhicitta. Esto es algo muy importante. Es algo que encontramos en las oraciones de los bodhisattvas. Decimos, trato de desarrollar la misma aplicación que los bodhisattvas. Pero claro, en las situaciones trato de aplicarlo de acuerdo con mi propia capacidad. Es decir, con mi propia capacidad, pero procurando alcanzar la capacidad de los bodhisattvas. Y ese es el tipo de oraciones o de plegarias de aspiración a la bodhicitta a los cuales nos referimos. La razón de esto es que, en realidad, los seres humanos no son tan malos. Tenemos cierta bondad. Pero la bodhicitta se refiere también al desarrollo de nuestra sabiduría. Tenemos que desarrollar esta sabiduría. Y para ello, tenemos que referirnos a ciertas enseñanzas. Hay ciertas enseñanzas que combinamos y que aplicamos en nuestra experiencia del día a día en la vida en relación a los otros seres o a los animales o, por ejemplo, más especialmente cuando queremos lograr algo o conseguir algún resultado, una meta mundana a través de la cual vamos a enfrentarnos o venir a estar en contacto con los demás, es decir, entrar en una forma de relación en la cual pensamos y sentimos de cierta manera y, en ese caso, tomamos en referencia a las enseñanzas. Es nuestro punto de referencia. Y si hacemos así constantemente, gradualmente, poco a poco, entonces vamos a desarrollar una visión similar a la de los bodhisattvas. Y cuando tenemos esta visión, entonces cada experiencia nos permitirá desarrollarnos y progresar. A veces vamos a tener o debemos reducir ciertos aspectos y en otros casos aplicarnos más. Pero a través de todo esto, poco a poco desarrollamos lo que se le llama Chanchupsem, es decir, una mente bondadosa. Est alors un moyen pour continuer de progresser dans cette direction. C'est-à-dire, cela présente un moyen soit pour réduire ou affaiblir ce qu'il s'agit d'abandonner, ou au contraire pour mettre en œuvre ce qu'il s'agit de cultiver. Donc, lorsque l'on parle de Chanchupsem, l'esprit d'éveil, en fait, il s'agit vraiment de cette bonté, de cette bienveillance inhérente à l'esprit. So now it's also just not one idea. It's quite a kind of you have to
search quite deeply, because just one idea, then you really cannot go to the essential. So in order to do this, there is three things. First, you have to analyze your part, and then you analyze other beings. Then you analyze which kind of cause makes, like that means suffering. Because bodhicitta is there is a suffering, and suffering makes so much difficult, and then this should not be. And then also, in order to myself practice and try to go following the Buddha's teaching, in order to avoid my own suffering. And also, I learned this also can help other beings suffering. And then now when you say suffering is there, but which cause makes suffering? Because if you don't look, then again difficult. But what kind of cause makes suffering? So if this kind of regularly, if try to little bit gradually, if you analyze or if you observe this, then slowly, it's quite, we have a very strong tendency of obscuration. So therefore, very difficult to find out because so many contradicting in the mind. But if it always, each occasion, each circumstance, each kind of pleasant and unpleasant, both try to understanding this kind of, we talk about the suffering, because samsara means kora. Kora has nature is suffering. So what does it mean? What does it mean suffering to myself? What does it mean suffer of others? And which kind of cause makes this kind of suffering? First, you have to know this, Y también esto no es solo una idea. La bodhicitta no solo es una idea. Tenemos que buscar o inspeccionar bastante profundamente, porque si esto permanece al estado, al nivel de una simple idea, no podremos llegar a lo esencial. Para poder llegar a lo esencial, hablamos de tres cosas. Primeramente, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, por nuestra parte. Después, analizamos o observamos a los otros seres. Y después, analizamos también qué tipo de causa resulta en sufrimiento o en malestar. Porque con la bodhicitta vemos que hay sufrimiento o malestar, y que ese sufrimiento crea tantas dificultades, pero que no son necesarias. Y nuestro propósito es practicar por nosotros mismos y seguir el camino de las enseñanzas del Buda a fin de poder evitar nuestro propio sufrimiento o malestar. Y al seguir estas enseñanzas, esto también puede aliviar el sufrimiento de los demás seres. Ahora decimos que hay sufrimiento, pero se trata de observar cuál es la causa. Claro, si no miramos será difícil distinguir y ver. Pero aquí el punto es cuestionarnos. ¿Qué tipo de causa nos lleva a experimentar sufrimiento o malestar? Y si regularmente y gradualmente analizamos y observamos todo esto, poco a poco podremos descubrirlo. Bueno, es decir, que tenemos una tendencia muy fuerte a los oscurecimientos, entonces es bastante difícil investigar o descubrir, porque además tenemos muchas contradicciones en nuestra mente. Pero si en cada ocasión, en cada circunstancia, tanto en las condiciones agradables como en las desagradables, tratamos de comprender este sufrimiento o malestar. Aquí hablamos de sufrimiento o malestar porque el samsara, que
en tibetano se dice korwa, se trata del samsara y la naturaleza del samsara es el malestar. Entonces, si tratamos de comprender este sufrimiento o malestar, poco a poco podremos ir más lejos. ¿Y qué significa el sufrimiento o malestar para mí mismo? Y nos preguntamos también, ¿qué es el sufrimiento de los demás? ¿Y qué tipo de causa genera este tipo de sufrimiento? Esto es de lo que nos cuestionamos. Y primeramente tenemos que entender, que conocer y que entender bien estos puntos. En fait, cela signifie mal-être par nature, c'est-à-dire souffrance par nature. Donc, il s'agit donc d'essayer de voir ce que signifie que ce terme de mal-être ou de souffrance pour soi-même, ce qu'il signifie pour les autres, et essayer de comprendre donc quelles sont les causes qui le génèrent. For this, there is a few things that are very important, because through this, then you're understanding the topic of the suffering, because otherwise, too many ideas, too many individual visions. So it's these tendencies there, so very difficult. But if you refer with the teaching of Buddha, there is few things. One is there is term when you do prayer, when you do whatever we do, there is one term in the Tibetan way of expressing life and life by life, means chewa ne chewa, means like life after life, means like that means we are not only one life, many lives. So this is also quite difficult. But if you understood this, there is one vision, because actually when you look individually, I don't want suffering. I want to be kind of apply something, void suffering. We all have this. Due to this, we all put effort of this life. So now, when life by life means also, I don't want to. One life is one thing, but the next life is also myself. So I don't want to be suffering. And so, reason why when you look at the other beings, then there is always suffering. Always some a little bit better, some a lot of suffering. This in this world. So that means life by life means myself included with this. And then this is one thing. Another is we call cause and effect. What we do resolve is there's a result. So means suffering means if you do unfavored things, this result brings suffering. If you do favor things, this will make reduce suffering. So this also you have to know. When you know this, and then also link with other beings, like we call interdependent, link with the other beings. Because link with the other beings, then also I create the negative things. Or other negative things are also kind of, we are connected, many reasons, communication connected. So these things I have to know. So when we know this, then a daily way of thinking, way of application, way of the communication with others, vision to others, through this, more or less, you can see, then what kind of conditions make suffering. So when you see this, then you get kind of compassion to the beings who has suffering, and also beings who are creating suffering. Also, you have compassion because they have also the negative involved of the negative things. This bring later suffering. If you see both this global, then your mind is more kind of open to others, open to yourself. Less duality. So this is then means kind of basic in order to
get the vision of the bodhicitta. Y para todo esto que has explicado, hay algunas cosas que son muy importantes, a través de las cuales podremos entender el tema del malestar o sufrimiento. Porque si no nos relacionamos con estos puntos claves, tendremos demasiadas ideas propias o demasiadas opiniones personales, y estas tendencias vuelven las cosas más difíciles. Pero si tomamos la referencia de las enseñanzas del Buda, hay ciertos puntos claves. Uno es un término que viene en las oraciones que aplicamos en nuestras oraciones o en cualquier otra acción. Se refiere a un término del vocabulario tibetano que dice vida tras vida. Y esto significa que no tenemos solamente una vida. Es también un tema bastante difícil, pero si lo hemos entendido, nos lleva a una cierta visión. Porque de hecho, cuando nos fijamos individualmente, ni nosotros ni nadie quiere sufrir. Yo quiero aplicar algo que me permitirá evitar el sufrimiento. Todos sentimos esto, y es lo que orienta nuestros esfuerzos en esta misma vida. Entonces, vida tras vida también se refiere a que una vida ya es algo, pero si habrá una vida siguiente, tampoco quiero experimentar sufrimiento entonces. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando observamos a los demás seres, vemos que siempre hay una forma de malestar. Para algunos puede ser más leve, para otros es un sufrimiento más grande. Pero todo esto lo podemos notar en este mismo mundo. Y vida tras vida significa que nosotros mismos estamos incluidos en todo esto. Y esto es un primer punto. Otra cosa es a lo que le llamamos causas y efectos. Lo que hacemos siempre tiene o siempre lleva a un resultado. Siempre ocasiona un resultado. Y significa que con el sufrimiento o malestar, que si hacemos cosas desfavorables, el resultado nos llevará a experimentar una forma de sufrimiento. Mientras que si actuamos de manera favorable, nos permite reducir el sufrimiento. Y esto también es algo que debemos saber. Y también en relación a los otros seres, y aquí hablamos de la interdependencia, y con relación a los otros seres generamos ciertas negatividades o nos vinculamos con otras negatividades. Pueden haber varias razones, pero aquí hay una forma de comunicación o de conexión con otras negatividades a través de esta interdependencia. Entonces, estas son cosas que tenemos que saber, y cuando conocemos y sabemos esto, nuestra manera de pensar el día a día, nuestra aplicación cotidiana, nuestra manera de comunicar con los demás, de ver a los demás, a través de todo esto, poco a poco vamos a poder ver, observar qué tipo de condiciones generan el sufrimiento o malestar. Y cuando lo notamos, cuando tenemos esa lucidez, vamos a sentir una cierta compasión hacia los seres que experimentan el malestar.
O también habrá compasión hacia los seres de los cuales vemos que están generando las causas del sufrimiento o malestar, porque también se están involucrando con una forma de negatividad que resultará en sufrimiento más adelante. Y si podemos ver de esta manera, es decir, con un punto de vista más global, más general, entonces nuestro estado de ánimo se encuentra más abierto a los demás y a nosotros mismos. Hay menos dualidad y todo esto es algo básico, es una base para poder desarrollar la visión de la bodhicitta, de la mente del despertar. L'esprit est alors beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus ouvert à soi-même également. Il y a en fait moins de dualité. Et c'est ceci qui est finalement la base de la vision de l'esprit d'éveil. Now, when you say open to others, if you just try to think you should open others and you try to open, this is quite difficult to open, because it's a kind of comes artificial. So therefore, in the when you listen to bodhisattvas in the stories or way of being, they always talk about often look yourself, your own thoughts. You look your own mind. That means like all unfavorable concepts are come through the Nyomumpa, how you call Nyomumpa? Yes. Yes, obscuring state. So now this unfavorable thoughts comes often. Relation with between due to the individual engagement and also individual task. Always. So if you try to when you look yourself, then you can see how mind is producing the involvement of the negative things, like now, through the emotional concepts, due to the desire, due to the pride, due to the anger, due to the expectation, this kind of state of mind, how mind is fall into the negative. Then question is, the emotions are where they come from, but this is your own state of mind. But why is rise? Due to the one circumstance. Circumstance always linked with the other person. And then everything goes well, then mind is quite positive. If everything goes not well, then mind becomes negative. And again, look, the negative feelings are related with which reason. Then reason, attachment, pride, jealousy, anger, hatred, these kind of conditions rise. So it's just like a picture of yourself, and then try to see due to this how we are falling into the negative. Because before we try to see how ourselves fall into the mind fall to negative, then if you look with your own feelings, due to this how falling into the negative, due to the duality, due to the certain reason, then falling negative. And negative long term, the negative involvement has also negative result. Negative result is a suffering. So suffer is like example of the many beings are suffering, and sometimes myself also suffering. So I don't like the suffering. I don't want to make suffering for all the beings.
but then where they come from, who make the suffering. When you look, suffering is your own kind of a state of mind, perceive something, and following your perception and put into the action, then suffering comes. So, own state of mind, and then engage with the kind of a function, then get negative, then suffering. So this is you cannot see immediately, but if you see, we talked about before, different topics, if you refer with this, then function of your daily life, if little bit compare, through this, then slowly you're understanding why include myself beings, why they kind of have to face suffering. Cuando hablamos de abrirnos a los demás, si tratamos de pensar que es algo que tenemos que hacer, intentamos abrirnos, resultará algo difícil abrirnos, porque será de manera bastante artificial. Por lo tanto, cuando escuchamos las historias de los bodhisattvas y su manera de ser, siempre hablan del hecho de observarnos frecuentemente, observar nuestros propios pensamientos, observar nuestra mente. El punto es que todos los conceptos desfavorables, negativos, vienen a través de los Nyingmonpa, es decir, los estados aflictivos o oscurecimientos aflictivos. Entonces, los pensamientos desfavorables vienen a menudo o frecuentemente en relación a nuestros compromisos individuales, nuestros quehaceres personales. Y entonces, cuando nos observamos a sí mismos, a nosotros mismos, podremos notar cómo nuestra propia mente produce ese vínculo o se involucra con las negatividades a través de los conceptos emocionales. Es decir, que por el hecho del deseo, del orgullo, del enojo, de nuestras esperanzas y de ese tipo de estados de ánimo, notamos cómo la mente cae en las negatividades. Después nos podemos cuestionar ¿de dónde vienen las emociones? Pero no son nada más que nuestra propia mente. Y podemos cuestionarnos también por qué se elevan, por qué aparecen. Y aparecen debido a una circunstancia. Y estas circunstancias siempre están en relación a los demás. Cuando todo va bien, la mente es bastante positiva. Pero si todo va mal, la mente se vuelve negativa. Entonces, de nuevo, podemos observar con qué razón o qué causa este aspecto, con qué causa este aspecto está vinculado. Y hay razones como el apego, el orgullo, los celos o envidia, el enojo, el odio, todo este tipo de condiciones que provocan o que desencadenan la negatividad. También podemos mirar o observar la imagen de nosotros, una imagen de nosotros o la imagen que tenemos de nosotros, y procuramos ver cómo por el hecho de esta imagen caemos o seguimos caemos en las negatividades o seguimos esos aspectos negativos. Y anteriormente hablamos de observar cómo nuestra propia mente cae en la negatividad. Y ahora, si nos fijamos en nuestras sensaciones, también podemos preguntarnos cómo nos llevan a
a caer en la negatividad. Por el hecho de la dualidad, de ciertas razones o causas, y cómo a largo plazo el hecho de que nos involucramos con las negatividades lleva a un resultado negativo, y que ese resultado negativo no es nada más que un sufrimiento, un malestar. Para esto podemos fijarnos también en el ejemplo de varios seres que experimentan el sufrimiento, o observar dentro de nosotros mismos cuando estamos experimentando una forma de sufrimiento. Y vemos que no me gusta sufrir y no quiero sufrir en general, no quiero generar sufrimiento para los demás en general tampoco. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿de dónde viene? ¿Qué crea ese sufrimiento? Y cuando observamos, vemos que el sufrimiento es nada más que nuestra propia mente, nuestro propio estado de ánimo que persigue algo y sigue esa percepción y se pone en acción, entramos en una forma de acción a través de la cual obtendremos algo negativo y llegamos así al resultado de sufrimiento. Y todo esto no es algo que vamos a poder entender o ver inmediatamente. Pero si nos referimos a los diferentes temas temas que han sido mencionados anteriormente y los comparamos con nuestro funcionamiento en la vida cotidiana, a través de esto, poco a poco, entendemos por qué, incluyéndome a mí mismo, por qué los seres tenemos, los demás y yo mismo, que enfrentar el sufrimiento o malestar. Éprouver ou faire face à de la souffrance ou à du mal-être. So, therefore, if you just listen with the bodhisattvas who developed the Lojong practice and bodhisattvas, if you try to look how they do, actually most of them, when you listen to their way of living, always there is try to research, always there is try to clarify it, so not say, oh, this is like this. No, just individually, your point of view, everything clarified, what I said just before. What kind of cause makes negative, where the causes come from, and how causes come from in the cause and the state of my mind, and following this action, then there's a creating cause. So this result, what kind of result? Always a little bit, if you try to make research, beginning is not so clear, but then if you continue do, everything comes more kind of familiar and able to research, and through this you get really all the points, even you could apply or not, you can see what kind of way of thinking action makes a cause of negative and suffering, and what kind of way to think and way to do makes positive things, is helpful, it gives a good result for you. And then immediately you cannot apply, but try to a little bit apply. And also if you see some others are similarity, good way of behaving and doing things, you are rejoice. And also if you could, you cannot apply immediately, but you make wishes, able to do, this kind of preparation with the research preparation, then try to slowly apply. Then slowly when you apply, sometimes a little bit not present, there's unpleasant, so don't block by this, and not push also, try to
kind of apply the familiarity to yourself. And through this, slowly we get habit. Then you can apply. All the conditions are not able to, things are not so important. You can avoid. These things are very gradually yourself able to develop the kind of research your own state of mind, and then try to apply. Entonces, por lo tanto, si escuchamos y tomamos como punto de referencia a los bodhisattvas quienes han desarrollado la práctica del Lojong, y si tratamos de ver cómo actúan, de hecho, la mayoría de ellos, cuando aprendemos de sus modos de vida, siempre está el aspecto de querer investigar, de querer clarificar. Y aquí no se trata de decir, esto es así y ya. Más bien se trata de individualmente clarificar nuestro punto de vista. Y esto se refiere a de lo que hablábamos anteriormente. Preguntarnos, ¿qué tipo de causa genera un resultado negativo? ¿De dónde vienen esas causas? Y vemos que las causas son mis estados de ánimo, y siguiéndolos me pongo en acción, lo cual genera una causa que lleva a un resultado, y así podemos preguntarnos, ¿qué tipo de resultado? ¿Cuál es ese resultado? Y si siempre tratamos de investigar un poco y un poco más, en un principio no será algo muy claro, muy evidente, pero si continuamos haciéndolo, entrenándonos, todo se volverá más familiar y tendremos mayor capacidad a investigar. Y es así como a través de esto podremos entender los puntos claves. Y que podamos aplicarlo aún o todavía no, podremos distinguir, tener cierta lucidez en saber qué manera de pensar y de actuar es causa de negatividad y sufrimiento. Sabremos reconocerlo. Y saber también qué tipo de pensamientos y de manera de actuar traen un resultado positivo. Qué manera de actuar es útil y provechosa y trae un buen resultado para nosotros mismos. Y no es algo que podemos aplicar inmediatamente, pero tratamos de aplicarlo poquito a poquito, poco a poco. Y también al ver personas que están en un proceso similar y que actuando así de manera apropiada, también nos alegramos, nos regocijamos de eso. Y también, aunque no podemos aplicarlo precisamente inmediatamente, formulamos los deseos y las aspiraciones de desarrollar plenamente esa capacidad. Y todo esto constituyen una forma de preparación que van junto con nuestro entrenamiento a una investigación. Y poco a poco nos ejercitamos en la aplicación. Y a veces en este entrenamiento nos enfrentamos con una forma de desagrado, pero no hay que bloquearnos por eso. Y tampoco hay que esforzarnos o presionarnos en esto. Tratamos más bien de aplicarnos con lo que nos es familiar y a través de esto, poco a poco, desarrollamos una costumbre, un hábito, lo cual es un proceso que nos llevará a aplicar más y más. Y
nos permitirá que las condiciones, las circunstancias se vuelvan como menos importantes. Podremos eludirlas. Es decir, que poco a poco seremos capaces de desarrollar esta observación y análisis, una observación y un análisis de nuestro estado de ánimo, y podremos aplicarlo y aplicarnos nosotros mismos en el camino de los bodhisattvas. Capable, grâce au fait d'avoir mené cette recherche de façon personnelle et individuelle, au niveau de notre état d'esprit, c'est-à-dire de bien être conscient ou lucide de ce qui se passe dans l'esprit, ce qui est en jeu, et bien alors nous allons pouvoir ensuite véritablement mettre en œuvre ce que ces grands bodhisattvas ont mis en œuvre. And then also making wishes is very important, because this makes you get like a motivation and the enthusiasm, the goal, because wishes. So in order to do wishes, as always, link with the Buddha, Dhamma, Sangha in the refuge, because this is like a protection, and you protecting your wish, and also fulfill your wish, and then you refer with the Buddha, Dhamma, Sangha. I think this makes wishes kind of gives a result in your nature. So that means like if you see the difficult things, wish without having difficult, and also with yourself, and due to your emotions, present moment difficult, you wish that this difficult can solve. In order to solve the cause of my own visions, I could perceive, and perceive, and this what do I perceive can I say free of my own ignorance, and similarity other beings also, and also wish myself could help other beings. So in order to help, I need also develop myself, my own capacity, and also wishes. You make wishes, my capacity can fulfill myself and fulfill others. This kind of wishes are very important, link with the Buddha, Dhamma, Sangha. So there is a blessing, there is your own effort, there is your vision clear. Then each kind of circumstance, each conditions, if you try to apply, and sometimes rejoice, sometimes, like kindness to others, and make wishes. And then if you do regularly, then after comes to habit and constantly, because this kind of very subconsciously development of the vision to bodhicitta, and connecting with the Buddha, Dhamma, Sangha, and also willing for your own kind of power. So these things are due to this, then many single things are slowly you could apply, Y también este hecho de formular deseos, aspiraciones, es algo muy importante, porque esto nos permite desarrollar nuestra motivación, nuestro entusiasmo hacia el objetivo. Entonces, para poder formular estos deseos, siempre van vinculados con el Buda, el Dharma, la Sangha, es decir, el refugio, porque es una protección. De esta manera protegemos nuestros deseos, y para poder cumplirlos nos referimos al Buda, al Dharma, a la Sangha, y pienso que esto permite que los deseos aporten un cierto resultado en nuestra naturaleza propia. Esto significa, por ejemplo, que si vemos cosas difíciles, sin que nosotros mismos estemos en la dificultad, o por otra parte, si nosotros mismos, por el hecho de las emociones, atravesamos un momento difícil,
deseamos que estas dificultades puedan resolverse. Y con el fin de resolverse, deseamos que la causa de mi propia visión pueda ser percibida o reconocida, y que lo que percibo me permita liberarme de mi propia ignorancia. E igualmente que esto ocurra también para los demás seres. Y también deseamos ser capaces nosotros mismos de ayudar a los otros seres. Entonces, para poder ayudar, necesito desarrollarme a mí mismo, desarrollar mi propia capacidad. Asimismo, deseamos también que nuestra propia capacidad pueda satisfacernos a uno mismo y también satisfacer a los demás. Y este tipo de aspiraciones o deseos son algo muy importante, vinculados siempre con el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, está el aspecto de la bendición y el aspecto de nuestros propios esfuerzos y de clarificar nuestra visión o percepción, de desarrollar lucidez. Y así, de esta manera, cada tipo de circunstancia, cada condición, si tratamos de poner esto en aplicación, cada condición se vuelve una oportunidad. Y a veces nos regocijamos o nos alegramos, a veces nos vinculamos a la bondad hacia nuestros prójimos y formulamos aspiraciones y deseos. Y si hacemos todo esto con regularidad, se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito, algo que si ocurre constantemente, de manera muy subconsciente desarrolla la visión de la bodhicitta y nos vincula con el Buda, el Dharma y la Sangha, y también aumenta nuestra propia capacidad y nuestra fuerza. Y a través de todo esto, hay muchas cosas que podremos aplicar poco à poco. Façon d'envisager les choses et que nous développons l'esprit d'éveil. Mais pour cela, il s'agit de se relier au Bouddha, au Dharma et au Sangha. Et c'est ce qui fait que notre propre puissance, notre propre force va pouvoir se révéler ou s'actualiser. Et ainsi que nous commençons donc de cette façon à simplement mettre en œuvre les choses en lien avec ce que nous pouvons faire actuellement, mais souhaiter pouvoir actualiser une plus grande, on va dire une activité ayant une plus grande portée, une plus grande ampleur. So when you do this, then kind of when you have it or really you are involved in this, then all the kind of conditions helps, even difficult experience, even you are not pleasant, difficult. These things are also quite useful. You can reflect, you see the sense of the life, you can see the how function of the kind of all the interdependent karmic conditions, and then these things are you can perceive. Due to this, wherever you look, way of living of the beings, and then you get a kind of compassion's more sincere, and through this, your own problems are also less important because you can see the way of beings are living. So always there is suffering. Less important because of that, because usually each single things we feel very important makes a lot of disturb in the state of mind. So then more important is a practice and a kind of condition liberation from the suffering. These things are more important than regular cause of the desire, all the expectation. When they're not fulfilled, there is a lot of suffering. These things are slowly unimportant, and due to this, of course, we have to living with this is important.
but due to this deeply not that important, means my mind is more kind of balanced and kind of stabilized. So through this, then also practice is increasing. Result of the practice is increasing, because anything what you can see, what we facing, link with these kind of samsaric conditions, and you perceive this, there is a due to the compassion, due to the effort, due to the goodwill, then general regular things, kind of habit of the things, tendencies are less important. So this makes mind is more stable. It's like a terminology of Changchu Sempa, means somebody really deeply connected with the compassion and love, then mind is very solid and powerful, you know. Y actuando de tal manera, cuando actuamos así, que se vuelve una costumbre y que estamos realmente involucrados, entonces todo tipo de condiciones nos vendrán a ayudar. Es decir, que aún las experiencias difíciles, o aunque no estemos en un estado agradable, todas las dificultades se volverán también bastante útiles, porque podremos reflexionar y ver el sentido de la vida, finalmente, y ver el funcionamiento de la interdependencia de las condiciones kármicas. Y estas son cosas que podremos percibir, y por lo tanto, poco importa hacia dónde miremos, cualquier sea el modo de vida de los seres que veamos, obtendremos una compasión más sincera. Y a través de esto, nuestros propios problemas también se volverán menos importantes, porque podemos ver el modo de vida de los demás seres y el hecho de que siempre hay sufrimiento. Y entonces nuestros problemas se vuelven menos importantes, pues generalmente le damos mucha importancia a cualquier cosa, a todas las cosas, y lo cual genera mucha inquietud o perturbaciones en nuestro estado de ánimo. Mientras que aquí lo más importante se vuelve nuestra práctica y obtener las condiciones para liberarnos del sufrimiento. Y todo esto se vuelve más importante que las causas de deseo, que las esperanzas que no son satisfechas y crean sufrimiento, y todas esas cosas que conocemos de manera común se vuelven poco a poco menos importantes. Y claro, todavía tenemos que vivir con ello, es importante saberlo, pero de manera más profunda ya no les damos tanta importancia, lo cual significa que nuestra mente está más balanceada, armoniosa o más estabilizada. Y a través de eso, la práctica y el resultado de nuestra práctica van a aumentar. Poco importa lo que enfrentemos en relación a este tipo de condiciones samsáricas, será percibido, y debido a la compasión y a nuestros esfuerzos y buena voluntad, las cosas generales y comunes, las tendencias habituales, se vuelven menos importantes, lo cual le permite a la mente tener mayor estabilidad. Y la terminología de Changchup Sempa indica cuando alguien realmente, profundamente, ha conectado con el amor bondadoso y la compasión, y que entonces la mente es muy estable, sólida y tiene una gran fuerza. Compassion.
En d'autres termes, c'est une personne dont l'esprit est solidement ancré dans ces éléments. Et étant solidement ancré, en fait, son esprit a une grande puissance, une grande force. So today I will leave here and I will do dedicate, and then we will see again next time. Si era un poder o fuerza. Y vamos a dejar aquí por el día de hoy y dedicaré los méritos y nos veremos de nuevo la próxima semana. Sunam deye damje zeba nye damne nye be dana pamche ne chega na je bala drupai sibe zotle do wara sho jamba bawe jedra jemba kundu zangbo deyan dejen de da kunje jeso dalo gewa de da damje rabdo ngo sanje kuso nye be chenla Chunye menjuro dembe chenla dan kende mejen dembe chenla cheda ngowa melandro parasho. Okay, thank you.